Hola, buenos días. Mi nombre es Fernando Piaggio. En este video intentaremos abordar de una manera resumida las patologías que pueden comprometer a la glándula mamaria, especialmente la glándula mamaria femenina. Lo primero que debo recordarles es que para entender las distintas patologías es importante que refresquen la anatomía, la histología normal de la glándula mamaria y también que entendamos que la glándula mamaria sufre grandes modificaciones a lo largo de la vida de una persona, tanto como puede ser una mama en edad fértil, va a ser eh, radio opaca debido a la densidad que genera la proliferación de los acinos y la diferenciación y proliferación de los lobulillos y el estroma acompañante. En cambio, una mama posmenopáusica va a ser más radiolúcida debido al gran reemplazo adiposo y la involución de los lobulillos que la conformaron. Es por esto que la mamografía se hace más eh, sensible a edades mayores para detectar patologías, porque es más fácil detectar densidades en una mama radiolúcida que en una mama radiodensa. Y también tener en cuenta que durante la gestación sufre modificaciones muy importantes, ya sea la proliferación florida de los lobulillos con múltiples acinos aumentados de tamaño, etcétera, van a generar una mama también muy proliferada. Los distintos constituyentes que se observan acá en este esquema nos van a dar origen a las distintas patologías que podemos llegar a encontrar. Por ejemplo, en la unidad ducto lobulillar, o sea, el conducto terminal más la unidad terminal, más la unidad lobulillar, perdón, vamos a encontrar quistes, patologías como adenosis esclerosante, papilomas ductales pequeños, que pueden ser múltiples, hiperplasia, hiperplasia típica y carcinomas. Y en el estroma intralobulillar, lo que rodea los lobulillos, vamos a encontrar que de ahí se origina de ese estroma las fibroadenomas y los tumores filoides. En cambio, del complejo areola y pezón, vamos a tener ectasia ductal de los conductos más grandes, abscesos subareolares recurrentes, papilomas ductales solitarios que son más grandes y la enfermedad de Paget. Y del estroma interlobulillar, es decir, lo que divide los distintos lobulillos, podemos encontrar patologías como la necrosis grasa, lipomas, tumores fibrosos, fibromatosis, sarcomas. Bueno, recordar también que se asienta la glándula, es una glándula sudorípara diferenciada y proliferada que se asienta sobre el músculo pectoral y la pared costal de las costillas. Bueno, este es un esquema que vuelve a decir las distintas patologías que se pueden encontrar en los diferentes niveles. Recordar también que la glándula mamaria no escapa a la lógica de que puede tener trastornos en el desarrollo, ya sea en el número de las glándulas mamarias que se puedan desarrollar o la localización. Los trastornos inflamatorios que puede haber, obviamente, mastitis, abscesos, infecciones de distintos tipos. Y lo que vamos a desarrollar más en esta clase, que son las lesiones epiteliales benignas, los carcinomas, que serían las lesiones epiteliales malignas, y los tumores del estroma. Vale decir que la sintomatología que más comúnmente se presenta en la glándula mamaria, relacionada a la glándula mamaria, son el dolor, la mastalgia, que puede ser un dolor cíclico debido a los cambios de la que hablábamos respecto de los cambios estrogénicos y progestacionales. Recordar que en la fase progestacional, así como el endometrio sufre modificaciones, la glándula mamaria también, llenándose de edema, perdón, el estroma, eso puede generar dolores cíclicos. Bueno, también puede presentar dolores no cíclicos, masas palpables, que se le prestará especial atención a si cambian o no de tamaño con los ciclos también,
si, si son duropétreas o son duroelásticas. Otro síntoma frecuente es la telorrea, es decir, la secreción o derrame mamilar, que puede ser de distinto tipo, puede ser leche bilateral, más comúnmente se asocia con el adenoma eh, de hipófisis, un prolactinoma, o desregulaciones de las hormonas como hiperprolactinemia, o si no pueden ser, por ejemplo, únicos en una sola salida de un conducto galactóforo y pueden ser sanguinolentos. Ahí va a levantar más sospecha de que podría relacionarse con una patología epitelial, ¿sí? Aunque recuerden que son todos síntomas no muy específicos, simplemente nos orientan, nos ayudan, pero no son categóricos y tienen baja asociación con los carcinomas. Otro signo importante a evaluar es la mamografía, donde tenemos que evaluar la densidad y la presencia o no de calcificaciones. Y un dato importante es si esas calcificaciones son micros, es decir, si son pequeñas, si son numerosas, irregulares y agrupadas o lineares, van a levantar más la sospecha de que puedan estar relacionadas con algún tipo de patología epitelial maligna. Bueno, esta es una fotografía de una galactorrea bilateral muy común en pacientes con prolactinomas hipofisarios, con adenomas hipofisarios o con hiperprolactinemia debido a distintas causas, desarreglos hormonales, etc. Y como decíamos, el derrame mamilar hay que prestar especial atención a si son únicos y sanguinolentos. Ahí levanta más la sospecha de que puede estar asociado a alguna patología epitelial. Las imágenes mamográficas nos brindan un dato muy importante. Las calcificaciones, por ejemplo, si son grandes, de bordes redondeados, o las que se denominan en pochoclo también, generalmente hablan de patologías benignas asociadas, pueden ser necrosis, inflamaciones antiguas que sufren una calcificación posterior. En cambio, las microcalcificaciones, como se ven en esta imagen, agrupadas o lineares, y que son múltiples, pueden estar más comúnmente asociadas a patologías proliferativas, inclusive atípicas. La densidad es muy importante. Observen que acá hay una lesión que tiene distinta densidad a la mama que lo rodea, lo mismo que acá, pero hay que prestar especial atención a estas densidades, no solo al tamaño, al crecimiento en las distintas evoluciones mamográficas, sino también a los bordes. Si tienen bordes redondeados, bien definidos, netos, más probablemente se correlacione con un quiste o con un fibroadenoma, con lesiones benignas. En cambio, si los límites no son tan marcados, si no son netos y más aún si son estrellados o irradiados, van a generar más sospecha de un carcinoma. Esta es la imagen histológica de microcalcificaciones endoluminales, en este caso asociadas a patología benigna como una hiperplasia ductal. Pero bueno, se pueden observar la agrupación y la gran cantidad de microcalcificaciones que puede llegar a haber en los conductos. Una patología muy frecuente que genera dolor y molestias es los cambios fibroquísticos de la mama. Algunos no la consideran patología, sino que son cambios estructurales del tejido mamario. Básicamente lo que ocurre son dilataciones de los conductos más grandes, como se puede ver acá en la histología. Esas dilataciones pueden tener proliferación y metaplasia apocrina, por eso es que se ven algunas papilas, proyecciones papilares hacia la luz. Esa es la metaplasia papilar apocrina que se ve en los cambios fibroquísticos, y estos ductos muchas veces están rodeados por tejido fibroconectivo, por eso es el nombre fibroquístico, porque los ductos se dilatan quísticamente y están rodeados por tejido fibroconectivo. Y a veces también puede haber infiltrado inflamatorio acompañante, como se ve acá, este infiltrado linfocitario.
Bueno, estas son lesiones epiteliales benignas. Acá vemos a mayor aumento estos cambios apocrinos que pueden tener las ectasias ductales, que a veces también se pueden asociar a calcificaciones endoluminales, como se ve acá, este material eh, bien eh, oscuro, son microcalcificaciones que están dentro de la luz de estos ductos dilatados con metaplasia apocrina. Son patologías benignas. Este es un papiloma intraductal. Observen ustedes, esta es la pared de un ducto dilatada quísticamente y la luz se encuentra ocupado en su gran mayoría por esta proliferación exofítica de arquitectura papilar con eje fibroconectivo y tapizada por epitelio ductal que puede tener distinto grado de hiperplasia. Esto es una adenosis esclerosante. Fíjense ustedes que está constituida por numerosos acinos muy pegados uno al otro, que generan grandes acúmulos acinares y que generan también una reacción estromal bastante peculiar que lo hace parecido a la reacción desmoplásica que se observa en, en el estroma que rodea los carcinomas. Fíjense también muchas veces está acompañado por infiltrado inflamatorio crónico. Las adenosis esclerosantes pueden confundir clínicamente y mamográficamente con carcinomas de tipo ductales. Acá tenemos un cuadro que resume las distintas patologías mamarias epiteliales benignas y su riesgo relativo de desarrollar un carcinoma invasor. Es decir, los cambios mamarios no proliferativos, como los que vimos en los cambios fibroquísticos, ectasia ductal, quiste, cambio apoclíneo, hiperplasia leve, adenosis y fibroadenoma sin características complejas, tiene un riesgo relativo de 1, un riesgo absoluto a lo largo de la vida de 3% de desarrollar un carcinoma invasor. En cambio, el carcinoma in situ tiene un riesgo del 25 al 30% de evolucionar o desarrollar un carcinoma invasor. Fíjense la diferencia. La enfermedad proliferativa sin atipía, un 5 a un 7%, y la enfermedad proliferativa con atipía, ya sea la hiperplasia ductal atípica o lobulillar atípica, tienen un riesgo de un 13 a un 17%. En la imagen esta se observa mamográficamente una lesión de bordes irregulares e irradiados, macroscópicamente lo mismo, una lesión eh, dura que tiene bordes mal delimitados, y histológicamente está constituida por pequeños túbulos rodeados por un intenso estroma fibroconectivo que le da esa densidad, esa radiodensidad y eh, esa dureza al tacto que lo confunden obviamente con un carcinoma ductal de tipo tubular, por ejemplo. Y a veces inclusive en la microscopía hay que hacer técnicas de inmunistoquímica para ver si tienen células mioepiteliales, si corresponde a una cicatriz irradiada, como en este caso, o a un carcinoma tubular, que es un carcinoma ductal de buen pronóstico. Acá vemos más imágenes, un ducto normal, con una doble capa de células bien diferenciadas y formadas que permanecen mostrando su luz. En cambio, esta es una hiperplasia ductal florida o severa, pero sin atipía. En cambio, esto es una hiperplasia ductal con atipía, donde ya se ve pleomorfismo nuclear, los núcleos ya no están tan azarosamente dispuestos, sino que conforman puentes rígidos que se llaman, y este aspecto cribiforme rígido que le da el nombre de hiperplasia ductal atípica de tipo cribiforme, y esta es una hiperplasia lobulillar atípica donde los acinos a expensas de proliferación de las células que lo componen son ocupados íntegramente por estas células que tienen cierto grado de atipía. Bueno, seguiremos en otro video con más patología mamaria benigna. Muchas gracias. Luego tenemos la patología
más común de nodular en mujeres jóvenes, en menores de 40 años, que es el fibroadenoma. Son lesiones nodulares de consistencia duro-elástica, tienen bordes bien redondeados, bien delimitados, a veces lobulados, están delimitados por una cápsula del resto del parénquima, por eso es que se pueden enuclear como estas piezas que están bien enucleados. A veces también se sacan con tejido aledaño para asegurarse de los márgenes, pero observen ustedes que tienen bordes bien delimitados rodeados por una cápsula, que en muchos casos es lisa y congestiva. Y en la mamografía se ven así como lesiones bien delimitadas. Histológicamente, como mencionamos, son originados en el estroma intralobulillar. De ahí es que están constituidos por un componente fibroso, por eso el nombre, fibro, y un componente ductal y acinar, por eso fibroadenoma. Son proliferaciones mixtas de epitelio y estroma. La característica es, obviamente, que no presentan atipía, tienen distintos patrones de crecimiento, como este que es el intracanalicular, donde se ven ductos alargados, ¿sí? En cambio, el pericanalicular son acinos más pequeños rodeados por el estroma crecido y no se han estirado. Y a veces tenemos uno mixto que puede llegar a tener sectores pericanaliculares e intracanaliculares. En realidad estos patrones no le cambian el pronóstico ni la significación. Hablando específicamente del carcinoma de mama, tenemos que saber que existen múltiples factores de riesgo para el carcinoma de mama, por ejemplo, las mutaciones de la línea germinal. Los más conocidos son los genes BRCA1 y 2 y la mutación de célula germinal del P53, pero después obviamente que a mayor edad más riesgo de tener cáncer, la edad de la menarquia, cuanto menor fue la menarquia, mayor el riesgo, la edad en el momento del primer hijo, cuanto más joven fueron mejor, porque eso frena un poco el estímulo estrogénico. Recordar que tiene factores de riesgo en común con el carcinoma de endometrio, que básicamente tiene que ver con el estímulo estrogénico prolongado. Familiares de primer grado con cáncer de mama, si presenta una madre o una hermana, van a tener mayor riesgo relativo. La hiperplasia atípica en biopsias previas. La raza es más común en mujeres de raza blanca. Exposición a los estrógenos, ya mencionamos. La densidad mamaria, cuanto más densa, más propensa la exposición a la radiación. Carcinoma de mama contralateral o del endometrio. Influencia geográfica también va a depender, varía alrededor del mundo. La dieta, la obesidad, el ejercicio y la lactancia tienen un factor protector. Toxinas medioambientales y tabaco se pueden correlacionar con aumento del riesgo. La mamografía, obviamente que se van a ver imágenes radiodensas, algunos pueden ser palpables, en ese caso son duropétreos, los carcinomas, pueden estar asociados a microcalcificaciones agrupadas, ramificadas o lineares. Bueno, y los métodos de abordaje, una vez que uno tiene un nódulo palpable que sospecha que puede ser un carcinoma o una mamografía patológica con un BI-RAD alto, mayor a 4, hay varios métodos para hacer un abordaje primario, para ver si realmente se trata de un carcinoma o de alguna otra lesión. Se puede hacer una punción aspiración con aguja fina. Lo ideal es hacerlo con control ecográfico y presencia de un patólogo para evaluar si el material que sacan es de la lesión o no. Es decir, que se introduce una aguja fina, se
se lesiona el tumor para extraer células y aspirar. Y luego esas células se ponen en un extendido citológico, se colorean con la técnica de Papa Nicolau y se puede ver si hay células atípicas o no. Bueno, lo mismo se puede hacer con una biopsia core que se llama, que es una punción con aguja gruesa. En ese caso, en lugar de ser células sueltas, en lugar de ser una muestra citológica, es una biopsia que hay que procesar y también se puede hacer un rolling y ver en el momento, a ver si el material es bueno. Y bueno, se procesa y se hacen preparados histológicos como cualquier biopsia. Luego también está el asistida por vacío, que se denomina mamotom, que extrae múltiples muestras por vacío de una lesión. Eso se usa, por ejemplo, para sacar las microcalcificaciones. Y si no, se puede hacer una biopsia radioquirúrgica abierta, perdón, una biopsia quirúrgica abierta, para evaluar, y dentro del quirófano se puede evaluar si se trata de un tumor o no. Y ahí es que se hace una biopsia intraoperatoria por el patólogo para confirmar si la lesión se trata de un carcinoma o no, y también para evaluar el estado de los márgenes quirúrgicos, es decir, en este caso la lesión se encuentra bien central de la pieza y los márgenes quirúrgicos que se pintan con tinta, ¿sí? En este caso están libres de lesión a más de 1 centímetro por la regla que vemos acá abajo. Esa es la función del patólogo, confirmar o no la patología atípica y informar el estado de los márgenes quirúrgicos para, en el caso de que no hayan sacado todo el tumor, que el cirujano pueda ampliar la zona referenciada. Muchas veces las piezas deben enviarse referenciadas con hilos que marcan esto es anterior, hacia pezón o hacia piel o profundidad, etc. Obviamente que los carcinomas hay de distintos tipos. Bueno, ya mencionamos carcinoma ductal, lobulillar, carcinoma in situ o invasor. Estos son imágenes microscópicas de carcinomas ductales infiltrantes. ¿Por qué son infiltrantes? Porque superan la membrana basal y generan esta reacción desmoplásica estromal, ¿sí? Que es la que se confundía con la reacción desmoplásica de la cicatriz radiada. Observen que en este caso es un tumor bien diferenciado porque hace luces que se asemejan a los acinos y ductos normales de la glándula mamaria. En cambio, este es un tumor pobremente diferenciado porque no hace ninguna luz, son estructuras sólidas con mayor grado de pleomorfismo y atipía nuclear. En cambio, la atipía es leve. Bueno, otra cosa que se debe hacer cuando se proyecta la cirugía de un tumor mamario es marcar el tumor con una tinta que se llama azul patente. Esa tinta se pone unas horas antes sobre el tumor y esa tinta va a ser absorbida por los linfáticos hacia el ganglio centinela. ¿Cuál es el ganglio centinela? El ganglio donde drena ese sitio de la mama. ¿Y por qué es importante? Porque nos va a permitir evaluar el estado de ese ganglio, es decir, si ese tumor ya hizo metástasis en su primer estadio ganglionar, que sería la axila, para todos los cuadrantes, excepto el cuadrante interno, los que drenan a la cadena mamaria interna. Pero en general, los tumores de mama se presentan en el cuadrante superoexterno, es lo más común, porque es donde la mama es más densa, y en general van a la axila, por eso es que se busca el ganglio centinela allí. Entonces, el patólogo dentro del quirófano también puede decir que el ganglio que le dieron efectivamente está teñido de azul, es el ganglio centinela, y le hace un estudio ya sea citológico o por biopsia por congelación, y determinar si ese ganglio tiene metástasis o no. ¿Para qué sirve esto? Porque si tiene metástasis, le tienen que hacer un vaciamiento axilar para sacarle el resto de los ganglios de la axila. En cambio, si es negativo, si no tiene metástasis, la cirugía puede terminar ahí. Acá vemos un estudio histológico, una foto microscópica del ganglio centinela.
Observen que estos son linfocitos normales en distintos estadios de maduración y cerca de la cápsula se ve una zona de metástasis de carcinoma. Acá tenemos otro sector metastásico. Observen que las células son mucho más grandes, se disponen como las células epiteliales en grupos, en este caso discohesivos porque son atípicas y tienen pleomorfismo nuclear y figuras mitóticas. Otro factor importante que se hace ya en el estudio diferido de la pieza es el factor pronóstico, es evaluar el estado de por ejemplo, del oncogen ER2-Neu. En este caso, el ER2-Neu es un receptor de factores de crecimiento y muchos tumores, alrededor del 20% de los tumores de los carcinomas de mama, presentan sobreexpresión de esta proteína sobre la membrana, ¿sí? Es decir, el gen se amplifica y presenta sobreexpresión en la membrana citoplasmática de este factor de crecimiento, lo que hace que obviamente esas células proliferen más cada vez que hay ese factor de crecimiento en sangre que interactúa con ellas. Entonces, con anticuerpos monoclonales justamente contra ese receptor del factor de crecimiento que está en la membrana, se hacen técnicas de inmunistoquímica y en este caso se evidencia que este tumor tiene sobreexpresión del receptor del factor de crecimiento conocido como ER2-Neu, ¿sí? Y se lo categoriza como ER2-Neu 3+. Son positivos porque más del 10% de las células tiene una tinción completa e intensa en la membrana citoplasmática de las células tumorales, obviamente. Otra de las marcaciones que se hace por inmunistoquímica es ver si las células tumorales expresan receptores de estrógeno. En este caso, los receptores de estrógeno están en el núcleo. Entonces se ven justamente los núcleos tenidos de marrón, intensamente positivos. En el caso de que tengan la expresión del receptor, obviamente el anticuerpo monoclonal contra estos receptores se pega, el anticuerpo está marcado con peroxidasa y se evidencia de esta coloración marrón oscura. Lo mismo para los receptores de progesterona. Fíjense que en este caso es un poco más débil, puede ser que no sea tan intensa la cantidad de receptores de progesterona que tenga, pero es positivo, en fin. Con que tenga más del 1% de las células tumorales positivas, ya es un tumor que se categoriza positivo y eso abre la posibilidad de distintos pronósticos y tratamientos para esa paciente. Es decir, si tiene ER2 sobreexpresión de ER2-Neu, podría tener un tratamiento quimioterápico específico, y si tiene receptores de estrógeno y progesterona, va a tener unos agentes que son antiestrogénicos al nivel de la mama, como por ejemplo el tamoxifeno, ramoxifeno, etc. Bueno, el carcinoma ductal in situ, que ya lo mencionamos anteriormente, fíjense que ocupa casi todo el ducto, en la pared del ducto se encuentra engrosada, fibrosada, y las células que lo conforman están proliferadas, muestran pleomorfismo nuclear, atipía, figuras mitóticas, pueden tener necrosis en la forma central, pueden ser sólidos o cribiformes, como en este caso, de bajo grado. Fíjense que los núcleos en este caso son de menor tamaño que los anteriores. Pueden comprometer a uno o a múltiples núcleos, pueden estar asociados a necrosis o no, pueden ser de bajo grado o de alto grado, como en este caso, que es un carcinoma intraductal o ductal in situ de alto grado. ¿Por qué es ductal in situ? Porque no atravesó la membrana basal, no invadió, y en este caso tiene necrosis de tipo comedón. ¿Qué quiere decir la necrosis comedoniana? Cuando en el centro de la luz tiene células necrosadas. Esto es un carcinoma ductal in situ sólido de alto grado con necrosis comedoniana. Bueno, la enfermedad de Paget del pezón es compromiso de la piel del pezón por células ductales, pero intraepidérmicas. Observen ustedes en este esquema, pueden ver cómo las células van migrando a través del ducto y comprometen la epidermis del pezón. La enfermedad de Paget del pezón es
es una enfermedad rara que compromete justamente el pezón y la areola, dando una lesión que se puede similar a un eczema, ¿sí? Que muchas veces se presenta también en este lugar, y produce un rascado y una escoriación. Pero microscópicamente esto se puede relacionar con un carcinoma ductal in situ de los grandes ductos o inclusive con un carcinoma ductal infiltrante. Y lo que ocurre es esta migración que explicábamos, donde estas células atípicas eh, se proyectan por la luz del conducto y terminan comprometiendo y metiéndose entre las células epidérmicas. Estas células se llaman células de Payet y esto se puede diagnosticar con una biopsia. Muchas veces, o sea, puede presentarse luego del diagnóstico de un carcinoma o previo al diagnóstico de un carcinoma. Así que sería un importante marcador en ese caso. Y recuerden que puede estar asociado a un carcinoma ductal in situ o a un carcinoma ductal infiltrante. El carcinoma loburillar in situ, que hoy en día se considera una neoplasia loburillar in situ, ya lo mencionamos también, son lesiones proliferativas de células monoclonales, digamos, que ocupan y distienden los acinos, múltiples acinos, pero nunca hacen no tienen, por ejemplo, como el carcinoma ductal in situ, que se relacionen con una mamografía patológica o con calcificaciones patológicas, sino que son en general hallazgos que básicamente lo que dicen es un hallazgo incidental que puede estar relacionado con que la paciente tenga otro tipo de tumor. Acá podemos ver más imágenes a mayor aumento, carcinoma loburillar in situ. Fíjense cómo distiende los acinos, se vuelven más amplios, todos cargados con células, no tan atípicas como generalmente son los carcinomas loburillares. A veces pueden generar alguna luz e inclusive pueden tener vacuolas citoplasmáticas que nos ayuda a diagnosticarlo. Una distinción importante es que a veces el carcinoma ductal in situ se puede extender hacia los lobulillos, lo que se llama cancerización loburillar. Es decir, que los lobulillos, los acinos, pueden estar comprometidos por un carcinoma ductal in situ. Y ese sería un diagnóstico diferencial. Pero morfológicamente las células son más atípicas, más parecidas al carcinoma ductal que a un lobulillar. Así se ve una pieza macroscópica con un carcinoma infiltrante. Fíjense que es una lesión blanquecina de bordes no tan bien delimitados, de bordes difusos, no es neto el borde, uno no lo puede separar fácilmente del resto del tejido. Y, y lo que tiene es que estas partes más blanquecinas son básicamente debidas al estroma desmoplásico y a la reacción que genera el estroma cuando es infiltrado, lo que le confiere una resistencia al tacto cuando lo tocamos y vamos a sentir que tiene una consistencia duropétrea, a diferencia, por ejemplo, de un fibroadenoma que dijimos que es duro elástico y que cede ante la presión. Esta es otra imagen macroscópica de un tumor más agresivo, avanzado, que comprometió la piel, la ulceró. Recuerden que hay muchas pacientes. La idea es que esto se detecte en un estadio temprano, por eso es que hay que hacer el screening con mamografías a partir de los 50 años y más tempranamente si tienen factores de riesgo, como por ejemplo familiares de primer grado o todos los factores de riesgo que ya mencionamos. Se puede comenzar antes con las mamografías, también se pueden hacer ecografías y la idea es siempre tratar de detectar los carcinomas en un estadio temprano porque eso mejora el tratamiento y el pronóstico de esa paciente. Este ya es un tumor muy avanzado que probablemente ya tenga metástasis ganglionares y sea más difícil
su curación, ya sea por cirugía, por quimioterapia, por lo que sea. Estas son más imágenes histológicas de carcinomas ductales infiltrantes. Observen ustedes que en este caso hace luces, lo cual lo hace un carcinoma bien diferenciado, pero infiltra y genera reacción de desmoplasia, a diferencia de los carcinomas ductales in situ que no atravesaban la membrana basal. Acá está atravesando, infiltrando y generando esta respuesta inflamatoria y desmoplásica como si fuera una fibrosis. Este es un carcinoma ductal infiltrante poco diferenciado, a diferencia del anterior que hacía numerosas luces, inclusive tenía secreciones en la luz. Este es sólido prácticamente, no hace luces, las células son más atípicas, se observan figuras mitóticas más frecuentes, se observan acá una, otra, otra, otra. Esto lo hace también un marcador de peor pronóstico, que sea poco diferenciado. Lo mismo, el pronóstico va a estar determinado por las metástasis ganglionares. Acá vemos otra vez un ganglio linfático donde tenemos tejido linfoide y acá cercano a la cápsula otra vez embolias tumorales linfáticas y sectores que tienen células de un carcinoma metastásico en el ganglio. Esto le va a cambiar el estadio y por ende el pronóstico y el tratamiento a la paciente, el hecho de tener un ganglio positivo. Esta es una micrometástasis. El carcinoma lobolillar infiltrante tiene la característica de crecer en esta forma de hileras, se le llama en fila india, porque las células del carcinoma lobolillar pierden la expresión de E-caderina, que es una proteína que las mantiene unidas, entonces hacen estos pequeñas hileras, ¿sí? O regueros celulares que infiltran el tejido generando desmoplasia estromal. Esto son haces de colágeno bien fibrosos de la desmoplasia estromal que generan. Pero observen que en vez de hacer especie de ductos o nidos o glándulas como hacía el carcinoma ductal infiltrante, el lobolillar tiene esta característica de infiltrar de esta forma tan peculiar en forma de fila india. Acá tenemos más fotos de esta fila india que se ven. Recuerden, perdieron la E-caderina, infiltran el tejido mamario y generan desmoplasia estromal. Ven estos haces de colágeno grueso que es lo que le da una fuerza al tacto. Esos son los carcinomas más comúnmente encontrados, el ductal, digamos, no especial y el carcinoma lobolillar infiltrante. Después existen diferentes variantes del carcinoma mamario, como por ejemplo el carcinoma mucinoso, que tiene la particularidad de presentar bordes bien redondeados, tener un buen pronóstico, presentarse generalmente en mujeres mayores, más de 70 años por lo general, y generar moco. Por eso es que al corte se ven así este contenido de aspecto gelatinoso brillante, es ni más ni menos que moco, que es lo que se ve acá como esta matriz extracelular mucoide, en la cual están inmersos estos pequeños nidos y algunas glándulas de células ductales con atipía variable, ¿no? En general son de bajo grado estos tumores. El carcinoma tubular también es un carcinoma ductal, una variante especial de carcinoma ductal con un buen pronóstico, formado por pequeños túbulos o ductos. Fíjense que está muy bien diferenciado porque casi todos asemejan a ductos y acinos normales. Lo mencionamos cuando hablamos de la cicatriz radiada, que es un diagnóstico diferencial porque hace túbulos similares y va a ser determinado por la presencia o ausencia. Es decir, el carcinoma tubular tiene ausencia de células mioepiteliales. Muchas veces hay que requerir de técnicas de inmunohistoquímica para corroborarlo. Esto es un cuadro de estadificación. Recuerden siempre la estadificación del TNM dado por la AJCC, que tiene el T como evalúa en este caso el tamaño o el compromiso de distintas estructuras del tumor primario. El N va a estar dado por los ganglios
generalmente axilares comprometidos, y el M por la presencia o ausencia de metástasis a distancia. A medida que aumente el T, el N y el M, va a ir aumentando el estadio y va a ir disminuyendo la sobrevida a los 5 años, obviamente. Recuerden que cuando el tumor compromete la pared del tórax o compromete la piel, lo que se llama carcinoma inflamatorio, ya pasa a ser un T4 y eso lo lleva a un estadio 3. Por último voy a mencionar el tumor Phyllodes, que es otro de los tumores originados del estroma lobulillar, así como el fibroadenoma. No es tan frecuente, se da en personas algo mayores que el fibroadenoma. Tiene distintos grados de, digamos, van de benigno, intermedio a maligno, dependiendo más que nada de las figuras mitóticas que presente, tanto en el componente estromal, principalmente en el componente estromal, y de la presencia o no de necrosis. Pero en general son lesiones bien delimitadas, similares a los fibroadenomas, de consistencia elástica también. Están constituidos como los fibroadenomas por un componente fibroso o fibroconectivo y un componente epitelial que hacen estructuras arborescentes y ramificadas de amplio tamaño que están íntimamente rodeadas por un estroma rico celular que condensa células alrededor de las glándulas. Eso es característico para diferenciarlo del fibroadenoma. Fíjense que en esta parte de acá, en el centro del estroma, hay menos celularidad que pegado a las glándulas estromales. Y ahí es donde hay que contar las figuras mitóticas para graduar este tipo de tumores, que pueden ser de bajo grado, como estas dos imágenes, porque tienen bajo recuento mitótico y tienen bordes bien redondeados, etc. O pueden ser de alto grado cuando tienen alto recuento mitótico, presencia de necrosis, compromiso de estructuras aledañas, es decir, que pueden ser muy malignos y agresivos. Bueno, esto fue todo por ahora. Espero que les sirva. Recuerden siempre complementarlo con la lectura de la bibliografía, tanto obligatoria como optativa que tengan. Estos son los libros que yo me basé para hacer esta clase y tomar las distintas imágenes. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido. Gracias por la atención.